La transición de las especies marinas a animales terrestres constituyó un paso fundamental en la evolución de los vertebrados. Este cambio trajo consigo nuevos desafíos que requirieron el desarrollo de nuevas estrategias para poder asimilar el oxígeno dentro de nuestro organismo. Es así como los primeros animales desarrollaron invaginaciones dentro de sus primitivos pulmones lo suficientemente finas y plegadas para poder facilitar la difusión de los gases. Este paso pues representó una verdadera evolución por tres motivos. El primero es que el aire es menos viscoso que el agua, facilitando de esta manera la ventilación. El segundo es que la concentración de oxígeno es mucho mayor en el aire que en el agua, y por ende también lo será su difusión. En la clase de hoy, chicos, pues vamos a hablar sobre la histología del sistema respiratorio. Nos daremos un viaje dentro del cuerpo, desde la cavidad nasal hasta el alveolo terminal. Bueno, antes de empezar quiero recordarles que subiré 3 vídeos por semana todos los lunes, martes y miércoles. Les recomiendo pues que activen la campanita para que no se puedan perder todo el nuevo contenido que tengo listo para ustedes. Ahora sí, sin más que decir, empecemos. La función principal del aparato respiratorio es la difusión de oxígeno y de dióxido de carbono. En reposo, pues un adulto sano respira a una frecuencia de 12 a 15 veces por minuto, movilizando aproximadamente 500 mililitros de aire en cada inspiración y expiración. Desde el punto de vista morfofisiológico, se divide al aparato respiratorio en una porción conductora y en una porción respiratoria. La porción conductora pues comprende todas las cavidades nasales, la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios, y también los bronquiolos, mientras que la porción respiratoria comprende a los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y finalmente los alveolos. Sin embargo, pues también existe otra clasificación, que es una clasificación clínico-quirúrgica, que se encuentra dividiendo el tracto respiratorio en dos porciones. En unas vías aéreas superiores, donde solo vamos a tener a la cavidad nasal, la faringe, la tráquea, hasta la faringe, la laringe, hasta las cuerdas vocales. Y luego tenemos unas vías aéreas inferiores que van desde la cara inferior de las cuerdas vocales hasta el resto de la vía aérea, pues que acabamos de describir. Eso es en cuanto a la clasificación. Vamos ahora con un poco de embriología. Desde el punto de vista embriológico, el aparato respiratorio tiene dos orígenes distintos. La cavidad nasal, los senos paranasales, la nasofaringe, la orofaringe se asocian al desarrollo pues con el resto de las estructuras craneofaciales. Mientras que el resto de las vías aéreas, es decir, la porción inferior del tracto respiratorio que contiene a la laringe, la tráquea, los bronquios y sus divisiones subsiguientes, pues se van a desarrollar a partir de un pequeño divertículo, que aquí lo estamos observando, conocido como el divertículo laringotraqueal, que es una pequeña evaginación que proviene del intestino anterior. De esta manera, pues tanto el tracto digestivo como la vía respiratoria tienen un origen en común, a partir pues del intestino anterior. Y por lo tanto, dado a este hecho, pues es que el epitelio del tracto respiratorio tiene un origen endodérmico. También a partir de aquí pues se pueden explicar múltiples malformaciones que podemos encontrar nosotros entre el esófago y la tráquea, como son estas agenesias, por ejemplo, o estas conexiones anómalas que pueden existir entre la tráquea y el esófago, o podemos encontrarnos también con un esófago ciego que se continúa con la tráquea, y de hecho pues hay múltiples malformaciones que se pueden dar a este nivel, que competen al estudio de la embriología. Dicho esto, empecemos. Entonces, partamos con la cavidad nasal. Las cavidades nasales pues son dos espacios alargados que se encuentran separados uno de otro en la línea media por medio de un pequeño tabique. Se encuentran excavados en todo el macizo facial, ubicados pues justo por debajo y por dentro de la órbita y por encima de la cavidad bucal. Cada cavidad se comunica por delante con el medio externo, pues a través de las narinas, que son estos pequeños orificios que estamos observando acá. Por detrás, en cambio, se van a estar comunicando con la nasofaringe a través de las coanas y lateralmente se comunican con los senos paranasales, que son cavidades neumáticas que van a drenar en las paredes laterales de la cavidad nasal. Ahora pues, desde el punto de vista histológico, dividimos a la cavidad nasal en tres porciones, en un vestíbulo nasal, en una región respiratoria y en una región olfatoria.
A continuación, pues vamos a pasar a describir cada una de ellas, empezando por el vestíbulo nasal. La palabra vestíbulo significa entrada y eso aplica para todo. Absolutamente cada vez que ustedes escuchen vestíbulo en alguna parte del cuerpo significa entrada. Y es que el vestíbulo pues representa la entrada hacia las cavidades nasales. Y están formadas por esta pequeña dilatación que encontramos aquí, que es lo que se conoce como el ala de la nariz. Desde el punto de vista histológico, el vestíbulo nasal va a estar tapizado por epitelio plano estratificado sin queratina. Muy importante, epitelio plano estratificado sin queratina. Lo característico de este epitelio es que vamos a encontrar un sinnúmero de pelillos rígidos de gran volumen, conocidos como las vibrisas. Pregunta clásica de histología, ¿qué son las vibrisas? Son esos folículos pilosos que encontramos a nivel del vestíbulo nasal, pues, y que cumplen la función de actuar como un filtro para poder atrapar las distintas partículas de polvo o incluso insectos que puedan ingresar a nuestra vía aérea cada vez que nosotros realizamos una inspiración. Otro detalle muy importante de marcar es que en el límite posterior del vestíbulo con el resto de la región olfatoria se demarca aquí muy bien un límite. ¿Sí? Este límite de aquí entre el vestíbulo nasal, que es lo que estoy aquí señalando, y el resto de la región respiratoria, se lo conoce como el limen nasi o limen nasal, que es el punto donde el epitelio plano estratificado sin queratina cambia abruptamente a un epitelio respiratorio, que es el que se encuentra tapizando la mayor parte de las vías respiratorias. Y esto pues nos conduce ahora a la siguiente porción, la región respiratoria. La región respiratoria pues comprende a todo el resto de la cavidad nasal, excepto a su techo, ya que en el techo nosotros vamos a encontrar a la región olfatoria. La región respiratoria pues va a estar tapizada por epitelio respiratorio. ¿Pero qué es este epitelio respiratorio? Pues el epitelio respiratorio, dicho de manera no abreviada, es el epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado con células caliciformes. Epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado con células caliciformes. Este es el epitelio que tapiza gran parte del sistema respiratorio. Acá en esta imagen nosotros podemos observar pues al epitelio ciliado estratificado, podemos ver todas las células ciliadas epiteliales, ¿sí? Y también vemos unas células que se tiñen bastante, muy característico, tienen forma como de un cáliz. Estas corresponden pues a las células caliciformes. Más adelante, chicos, cuando estemos hablando de la tráquea, voy a describir con lujo de detalle a cada una de las células que componen este epitelio, porque tenemos distintos tipos de células. Por el momento, centrémonos únicamente en lo que subyace por debajo del epitelio. Y ya sabemos, por regla general, de que por debajo de todo epitelio nosotros encontramos una membrana basal con su lámina propia. Pues bien, la lámina propia de la cavidad nasal es muy particular, ya que es rica en vasos sanguíneos. Aquí, como podemos observar, los vasos sanguíneos, tanto las arterias como las venas y los capilares, forman unos plexos hiperanastomosados entre sí, que cumplen la función de calentar el aire inspirado. Es por este motivo, pues que, por ejemplo, cuando estamos resfriados y se nos tapa la nariz, es porque el epitelio se vuelve turgente y además trasuda, y esto modifica el tono de nuestra voz. La lámina propia es tan rica en vasos sanguíneos que a nivel del ángulo anteroinferior del tabique nasal encontramos un plexo vascular, aunque esto más bien es de anatomía, pero encontramos un plexo vascular conocido como el plexo de Kisselbach, sí, que es el plexo que generalmente suele lesionarse cuando existen sangrados anteriores o epistaxis anteriores, sangrados anteriores de la cavidad nasal o epistaxis, ¿no? Porque cuando hablamos de epistaxis, o epistaxis, hablamos de sangrados nasales, que pueden ser bien anteriores o también pueden ser posteriores. Mucho ojo, chicos, con ese detalle. De hecho, en algunas investigaciones han llegado a comparar incluso a este sistema de senos y cavernas vasculares que posee la lámina propia de la cavidad nasal con los cuerpos cavernosos del clítoris y del pene. No estoy diciendo de que tengan estructuralmente y que sean idénticos estructuralmente, pero tienen una morfología muy, pero muy similar. Sí, de hecho es muy interesante estas investigaciones que hay. Vamos ahora pues con la otra región, la región olfatoria.
Ya les había mencionado pues de que la región olfatoria únicamente se encuentra ubicada en el techo de la cavidad nasal y es por obvias razones, porque en el techo de la cavidad nasal que tenemos aquí nosotros a la lámina cribosa se encuentra el bulbo olfatorio, el cual se encuentra dando origen a los nervios olfatorios, es decir, al primer nervio craneal. Entonces la región olfatoria únicamente se encuentra ubicada en el techo de la cavidad nasal. Esta región olfatoria pues posee un epitelio especializado en la captación de odorantes, en la captación de partículas que puedan desencadenar la sensación de olor. ¿Sí? En este vídeo no me voy a centrar tanto en este tema. De hecho, tengo un vídeo donde lo explico y se los voy a dejar por acá arriba. ¿Sí? Lo importante acá y lo que les voy a mencionar es que esta región olfatoria tiene un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado sin células caliciformes. Sin células caliciformes. Esto es lo característico. Estas células caliciformes se van a ver reemplazadas por un conjunto de glándulas especializadas conocidas como glándulas olfatorias o glándulas de Bowman. Solo por mencionarles las células que encontramos dentro de este epitelio. Ojo, no voy a centrarme tanto en esto porque tengo un vídeo dedicado por completo a ese tema. Pero solo por mencionarles, tenemos por ejemplo a las células receptoras olfatorias, que son en realidad neuronas bipolares, que en su conjunto forman a los nervios olfatorios. Luego tenemos a las células de sostén o células sustentaculares, que le dan un soporte tanto físico como metabólico a las células olfatorias. Luego tenemos a las células basales, que son en realidad células madres que se pueden diferenciar tanto en células sustentaculares como en neuronas bipolares. ¿Sí? Y aquí, tal y como lo escucharon, a nivel de la región olfatoria, estas neuronas tienen una capacidad increíble de regeneración. Se pueden regenerar cada 10 o 14 días. ¿Sí? Es una característica muy, pero muy particular de esta región, de que las neuronas se pueden regenerar a una velocidad violenta. Y por último, pues tenemos a las células del epitelio cilíndrico ciliado, que son las que encontramos también en el resto de la cavidad nasal. Esto nos lleva ahora al siguiente tema, que corresponde a los senos paranasales. Los senos paranasales, pues, son extensiones laterales de la cavidad nasal. Y por supuesto, también van a estar tapizados por epitelio respiratorio. Estos senos paranasales se encuentran ubicados pues, dentro de unos huesos conocidos como huesos neumáticos, que toman este nombre debido a que tienen una cavidad en su interior. Y los senos paranasales van a tomar su nombre de acuerdo en el hueso en el que se encuentren. De esta manera, por ejemplo, nosotros tenemos a un seno frontal, tenemos por acá al seno maxilar, también podemos encontrar a las celdillas etmoidales y tenemos por acá también a los senos esfenoidales, que estos senos en su conjunto forman a los senos paranasales, pero ojo que también en el cráneo tenemos otros tipos de senos. Por ejemplo, tenemos a las celdillas mastoides, tenemos al antromastoideo, tenemos al oído medio. ¿Sí? Existen otras cavidades también dentro de nuestro cráneo, así que mucho ojo con ese detalle. Ahora bien, la función que cumplen estos senos paranasales es de calentar el aire inspirado, aligerar el peso del cráneo y también actuar como caja de resonancia para modificar el tono de nuestra voz. El tono de nuestra voz depende de muchas cosas. Dependen, por ejemplo, del ángulo de abertura que tenga nuestro cartílago tiroides, del grosor de nuestras cuerdas vocales, del desarrollo de nuestros senos paranasales. De todo esto depende el tono de nuestra voz. Ahora bien, otro detalle importante es que estos senos paranasales, al estar tapizados por epitelio respiratorio y por ende contienen células caliciformes, es decir, que dentro de estos senos se produce de manera activa y continua moco. Moco que al ser producido debe de ser drenado. ¿Sí? ¿Y por dónde drena? Drena por unos espacios conocidos como meatos, que acá los podemos nosotros observar. Estos son cornetes o conchas y por debajo de los cornetes o conchas tenemos estos pequeños espacios de aquí conocidos como meatos. Los senos paranasales drenan a nivel de los meatos. Y aquí viene un dato muy importante. ¿Qué creen ustedes que sucede cuando estos meatos se ocluyen? Pues sí, el moco se estanca, no es drenado y queda atrapado dentro de los senos paranasales, produciendo una patología bastante común denominada como sinusitis o inflamación de los senos paranasales. Mucho ojo con ese detalle. Y esto nos lleva a la siguiente parte, la faringe.
La faringe, pues, es un conducto musculomembranoso común de la vía aerodigestiva. Digo de la vía aerodigestiva porque le sirve tanto a la cavidad nasal como a la cavidad bucal para que tanto el aire inspirado como para el bolo alimenticio deglutido o masticado se dirija hacia la vía aérea en caso del aire o hacia el esófago en el caso del bolo alimenticio. Desde el punto de vista anatómico, dividimos a la faringe en tres porciones, en una nasofaringe, en una orofaringe y en una laringofaringe. En el caso de la nasofaringe y de la laringofaringe, ambas van a estar tapizadas por epitelio respiratorio. Mientras que la orofaringe, debido a que está en contacto con, ya sean sustancias calientes, sustancias frías, sustancias que puedan lesionar la mucosa respiratoria, acá el epitelio es distinto. Es un epitelio que está acostumbrado a la fricción. Y ese epitelio es el epitelio plano estratificado sin queratina. El mismo epitelio que encontramos a nivel del vestíbulo nasal. Epitelio plano estratificado sin queratina. Ahora bien, un par de detalles importantes a resaltar sobre la faringe, que son importantes tanto para la anatomía como para la histología. El primero, pues, es que la nasofaringe, es decir, toda esta cavidad que encontramos acá, se comunica con la cavidad nasal a través de las coanas, que es la abertura posterior de la cavidad nasal. Lo segundo es que en la misma nasofaringe, aquí podemos observar, hay un pequeño orificio, desemboca la tuba auditiva o trompa de Eustaquio, que comunica la nasofaringe con el oído medio, que se encuentra en el espesor del hueso temporal. En segundo lugar, es que, bueno, ese es el segundo detalle. Y el último detalle es que en el techo de la faringe, justo acá, encontramos nosotros tejido linfoide difuso, encontramos un sinnúmero de vasos y linfonodos que agrupados forman lo que se conoce como la tonsila faringea, que es una de las estructuras linfoideas que forman parte del círculo de Weldeyer, que es un círculo formado por distintas tonsilas o antiguamente denominadas amígdalas, que representan el primer medio o el primer mecanismo de defensa que tiene la vía aerodigestiva para poder protegerse. Y esto nos redirige a la siguiente porción, que es la laringe. La laringe, pues chicos, es el órgano de la fonación. Este va a estar formado por distintas estructuras cartilaginosas, ligamentosas y musculares, como por ejemplo tenemos al cartílago tiroides, al cartílago cricoides, a los corniculados, perdón, al aritenoides, a los corniculados, al cartílago cuneiforme, a la epiglotis, que bueno, todas estas estructuras también van a formar por acá, tenemos a los repliegues vestibulares y por acá abajo tenemos a los repliegues vocales, que estas también se llaman cuerdas vocales falsas y las acá se llaman en cambio cuerdas vocales verdaderas. Que todas estas estructuras trabajan al unísono de manera armónica y coordinada para poder producir la voz. Ahora bien, aquí viene un detalle importantísimo. Toda la faringe va a estar tapizada, toda la laringe va a estar tapizada por epitelio respiratorio. Pero como siempre hay un excepto en el vértice de los repliegues vestibulares y de los repliegues vocales. Excepto en esta porción nosotros vamos a encontrar epitelio plano estratificado sin queratina. ¿Por qué este cambio de epitelio? Pues porque a este nivel, para que se produzca la voz, debe de haber una fricción, debe haber un rozamiento de los repliegues vestibulares y los repliegues vocales. Y es lógico, puesto que este roce va a generar una fricción que puede lesionar el epitelio respiratorio, que es un epitelio especializado en la producción de moco y que también por ahí tiene unos cilios que más adelante vamos a ver para qué sirven. Sí, pero como en esta porción hay mucha fricción, el epitelio cambia a epitelio plano estratificado sin queratina, para de esta manera poder producir la voz sin generar ningún tipo de lesión. Y esto pues nos dirige ahora a la siguiente porción. Estamos hablando pues de la tráquea. La tráquea, chicos, es un conducto músculo-cartilaginoso flexible aproximadamente de unos 10 centímetros de longitud, que va a estar situado entre la laringe y la bifurcación que va a dar origen a los bronquios, que esta bifurcación se da más o menos a nivel
de la cuarta y quinta vértebra torácica. Esta tráquea tiene la característica que va a estar formado por aproximadamente de 16 a 20 anillos traqueales que tienen la forma de una C, es decir, que son incompletos hacia atrás y que van a estar ocupados hacia acá atrás por un conjunto de fibras musculares lisas denominadas como el músculo traqueal. ¿Sí? Ahora bien, esta tráquea, ¿qué epitelio la tapiza? Ojo que utilizo el término tapizar y no revestir, porque el epitelio únicamente reviste a la piel y tapiza a todos los órganos internos. Entonces, el epitelio que tapiza a la tráquea es obviamente epitelio respiratorio. Y ahora sí, pues, vamos a ver con lujo de detalle cada una de las células que componen al epitelio respiratorio. Primero estamos observando aquí esta de acá es una fotografía electrónica donde podemos observar, por ejemplo, a las células epiteliales. Vemos acá el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Aquí tenemos una célula, por acá tenemos otra célula y vemos que acá en su borde apical presentan cilios. Este es el epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado. Pero también podemos observar un conjunto de células que se encuentran a nivel de la base, ¿sí? Que subyacen o están en íntima relación con el tejido conectivo, separados por la membrana basal. Estas células de acá son las que se conocen como células basales. Y estas son la segunda población que también encontramos dentro del epitelio respiratorio, a las células basales. También podemos observar un conjunto de células que poseen un sinnúmero de gránulos en su interior. Estas células aquí corresponden pues a las células caliciformes, que son células que no poseen cilios. Esa es su característica principal. No poseen cilios y que a la fotografía electrónica se pueden observar múltiples vesículas de mucinógeno en su interior. Acá tenemos otra fotografía electrónica, pero en este caso de barrido, donde podemos observar a los cilios de las células epiteliales y vemos otras células que no poseen cilios. Estas corresponden pues a las células caliciformes. Y acá en cambio tenemos una fotografía sacada de un microscopio óptico donde podemos observar al epitelio respiratorio. Dicho esto, pues, el epitelio respiratorio, chicos, se va a componer de distintos tipos de células. Se compone de el epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, de las células caliciformes. Existen un conjunto de células conocidas como células granulares pequeñas o células de Kulczycki. Tenemos a las células basales y por debajo de todo este epitelio tenemos a la membrana basal y a la lámina propia. A continuación, pues, vamos a hablar de cada una de ellas, empezando por el epitelio. Entonces, este epitelio ciliado que nosotros estamos observando acá, ¿sí? El epitelio ciliado tiene la característica de que posee múltiples prolongaciones citoplasmáticas de gran tamaño que constituyen a los cilios, como podemos observar aquí. Una sola célula epitelial tiene aproximadamente 250 cilios. Estos cilios proveen un movimiento de barrido de la cubierta de mucosa hacia la faringe para que finalmente sea deglutido. Siempre los cilios de todo el tracto respiratorio tienen como objetivo final barrer todo el moco hacia la faringe para que sea deglutido. Esto es un fenómeno pues que ocurre a lo largo de toda la vía aérea, puesto que los cilios forman una verdadera barrera mucociliar que tiene como finalidad mantener limpia e íntegra todas las vías respiratorias. Existe una variante de estas células epiteliales que no poseen cilios, sino que poseen microvellosidades, que son las que se conocen como células en cepillo o en ribete. Sí, ojo con ese detalle, esto es algo que yo lo menciono y lo defino muy bien en el vídeo de tejido epitelial, de que cilios y microvellosidades son muy distintas y cumplen funciones diferentes. La diferencia más marcada es que las microvellosidades, como su nombre nos indica, son mucho más pequeñas que los cilios. Estas células epiteliales, pues con microvellosidades cortas, tienen la característica de que en su base van a estar en relación con una terminal nerviosa, como podemos observar acá, y por ende es considerada como una célula receptora de estímulos aferentes, es decir, una célula sensitiva, por así decirlo. Luego tenemos por acá nosotros a las células caliciformes. Acá tengo una imagen de células caliciformes. Las células caliciformes son células especializadas en la producción de moco. Pero ojo,
Estas células no secretan directamente moco. Lo que tienen en su interior son gránulos de mucinógeno. El mucinógeno, que es excretado hacia la luz del tracto respiratorio, y en el momento que el mucinógeno entra en contacto con el agua, el mucinógeno se hidrata y se convierte en mucina, que es lo que coloquialmente denominamos como moco. ¿Y de dónde proviene esa agua? Pues durante cada inspiración recuerden que el aire es calentado, y cuando ustedes calientan el agua, así sea para tomar café, ese calentamiento de agua produce vapor. Y el vapor, si ustedes ponen algo encima de la olla, ese vapor de agua se convierte de nuevo en gotitas de agua. De ahí proviene el agua que se encuentra dentro de las vías respiratorias, que forman una pequeña película sobre prácticamente toda la superficie epitelial para poder facilitar la producción del moco. ¿Sí? Recuerden entonces que la célula caliciforme tiene gránulos de mucinógeno que, al ser excretados hacia la luz de la vía respiratoria, entran en contacto con el agua y se transforman en mucina. Luego por acá nosotros tenemos al otro grupo de células conocidas como células granulares pequeñas o células de Kulczycki. Es un nombre un poco complejo de poder pronunciarlo. Células de Kulczycki. Estas células de aquí son las células más escasas del epitelio. Y ojo que es muy poco probable que se los tomen en una práctica de histología, porque tiene que haber una tensión ultra que hiper específica para poder impregnar a este tipo de células. ¿Sí? Lo interesante acá es que estas células granulares pequeñas pertenecen a un sistema conocido como el sistema neuroendocrino difuso o el SNED. ¿Sí? Que bueno, también podemos encontrar este tipo de células a nivel del tracto digestivo. Y no es raro también encontrarlas a nivel del tracto digestivo, porque de hecho el epitelio respiratorio tiene muchas características que también las podemos ver en el epitelio del tracto digestivo, porque ambos comparten el mismo origen embriológico, como lo expliqué en un principio. Ahora, centrémonos acá. Estas células granulares pequeñas pues tienen la capacidad de poder secretar un sinnúmero de sustancias, como por ejemplo catecolaminas, como la acetilcolina. Tiene la capacidad de secretar serotonina, calcitonina y péptido liberador de gastrina. Su función en realidad no está muy clara. He tratado de revisar artículos y todos concluyen que su función no está muy clara, pero se cree que participan en reflejos que regulan el calibre de la vía aérea o de los vasos sanguíneos. Luego tenemos a las células basales, que son las que les había señalado por acá abajo, que son las que están siempre en íntima relación con la membrana basal. Todos los núcleos que están cerca de la membrana basal pertenecen a las células basales. Eso es sin duda, ¿sí? Estas células basales son en realidad células madre que se van a poder diferenciar en nuevas células epiteliales para poder reemplazarlas una vez que estas han cumplido su ciclo de vida. Y por último, pues, tenemos a la membrana basal y a la lámina propia. Recuerden que todo epitelio se encuentra separado del tejido conectivo por medio de una membrana basal. Acá me he olvidado de poner una diapositiva, pero se los voy a explicar de todas maneras. La lámina propia del tracto respiratorio es muy particular, es una lámina muy celular. Abundan células inmunitarias, como por ejemplo los linfocitos, los mastocitos, células plasmáticas, eosinófilos, que se suelen agrupar, se suelen asociar y forman verdaderas placas de tejido linfoide difuso, conocido como BALT. Son siglas en inglés, ¿no? Que significa tejido linfoide asociado a bronquios o Bronchi Associated Lymphoid Tissue. ¿Sí? Estas BALT también las podemos encontrar a nivel del tracto digestivo, pero en forma de MALT o tejido linfoide asociado a mucosa. Y de nuevo se cumple lo que les mencioné de que hay bastantes similitudes entre ambos epitelios de ambos sistemas. ¿Sí? Mucho ojo, porque esas BALT explican en gran medida el mecanismo fisiopatológico de ciertas enfermedades que tengan que ver con reactividad bronquial, como por ejemplo el asma. ¿Sí? Porque el tracto respiratorio está plagado de células inmunitarias listas para poder defendernos. Ya hemos terminado entonces de describir a la tráquea y el epitelio respiratorio, y esto nos redirige a la siguiente porción: los bronquios. Los bronquios, pues, que son los bronquios extrapulmonares o bronquios principales, nacen más o menos a la altura de la cuarta y quinta vértebra torácica, ¿no? En la bifurcación de la tráquea.
De aquí pues se dirigen hacia el hilio del pulmón y penetran en su interior para finalmente ramificarse consecutivamente, ¿no? De bronquio principal pasa a bronquio lobular, es decir, a un bronquio para cada lóbulo. Por ejemplo, este es el pulmón derecho, bronquio lobular superior, bronquio lobular medio y bronquio lobular inferior. De bronquio lobular se divide ahora en bronquio segmentario, es decir, uno para cada segmento. El lóbulo superior tiene 3 segmentos, entonces tenemos un bronquio segmentario superior, apical y posterior, y así sucesivamente. Los bronquios se van ramificando sucesivamente, haciéndose cada vez más pequeños hasta que finalmente adquieren un grosor de 1 milímetro. Cuando el bronquio tiene 1 milímetro de diámetro, deja de ser bronquio y ahora se transforma en bronquiolo. Muy importante ese detalle, ya que se lo suelen tomar en histología. Este es el límite que separa a bronquio de bronquiolo, la medida, el calibre, 1 milímetro de diámetro. Ahora bien, revisemos su histología. Los bronquios tienen una estructura muy similar a lo de la tráquea, es decir, que tienen una túnica mucosa, donde vamos a encontrar epitelio respiratorio, ¿sí? Tenemos una submucosa, aquí podemos observarla, muy característica porque la submucosa posee tejido conectivo laxo, múltiples glándulas peribronquiales, como aquí podemos observar en este corte, y acá en el tejido conectivo encontramos a las BALT, ¿sí? El tejido linfoide asociado a bronquio. Tenemos también una capa de fibras musculares lisas, muy importante. Las fibras musculares a nivel del tracto respiratorio, sobre todo ya a nivel de los bronquios, de los bronquiolos, toma un papel muy importante porque van a estar regulando el calibre de la luz. Van a estar regulando si es que necesitamos un bronquio de este tamaño o un bronquio de este tamaño. Si es que estamos haciendo ejercicio, necesitamos pues un bronquio de este calibre para poder ingresar mucho más aire a la vía aérea y poder suplir las necesidades metabólicas de nuestro cuerpo. Y luego, bueno, estas fibras musculares se disponen por lo general de manera circular, ¿no? Como anillos, a manera de esfínter, para poder controlar el calibre de la luz del bronquio. Tenemos por acá la túnica cartilaginosa, que bueno, a nivel de los bronquios ya no se encuentran presentes como cartílagos en forma de C, sino que las placas a nivel de los bronquios cada vez se van haciendo más escasas e irregulares. Y por último hay una túnica adventicia, que acá yo no se la puedo observar en el corte, pero la túnica adventicia está compuesta por tejido conectivo. ¿Sí? Tejido conectivo denso, que también se encuentra abrazando al resto de estructuras vasculares que rodean a los bronquios, como por ejemplo una rama de la arteria pulmonar o una tributaria de la vena pulmonar. Y esto nos redirige a la siguiente porción, los bronquiolos. Los bronquiolos, pues, son las vías aéreas de conducción que tienen un diámetro de 1 milímetro o menos. Estos se van ramificando consecutivamente, dando origen primero a los bronquiolos terminales y luego a los bronquiolos respiratorios. En anatomía, nosotros decimos de que desde el bronquio principal hasta el alveolo hay 23 generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues si analizamos un poco esta imagen, nos daremos cuenta que los bronquios se sitúan, bueno, los bronquiolos de hecho, los bronquiolos se sitúan desde la 4ª generación hasta la 16ª, donde tienes a los bronquiolos terminales. Y desde la 16ª hasta la 19ª tenemos a los bronquiolos respiratorios. Esto de generaciones significa las veces que se tiene que ramificar un bronquio para llegar desde bronquio principal hasta los sacos alveolares y finalmente los alveolos. Y esto es un detalle muy importante a tener en cuenta, ¿no? Siempre es muy curioso que desde hace muchos años comparan la ramificación del árbol bronquial con las ramificaciones de un árbol. Y esto en realidad sucede en varias partes de nuestro cuerpo, chicos. Nuestro cuerpo mimetiza los fractales de la naturaleza. Eso en realidad sería un tema muy increíble de ponernos a conversar. Les recomiendo que investiguen qué son fractales y verán el mundo nuevo que estarán por descubrir, ¿no? Fractales en la naturaleza. Pero bueno, volvamos a la histología. Una característica pues del sistema respiratorio es que su epitelio se vuelve cada vez más pequeño a medida que nos acercamos al alveolo. ¿Sí? De modo que
nosotros a nivel de la tráquea y los bronquios encontramos un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado con células caliciformes. Pero luego a nivel de los bronquiolos, este epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado ya no es cilíndrico ciliado pseudoestratificado, sino que ahora es un epitelio cilíndrico simple. A nivel de los bronquiolos, el epitelio es un epitelio cilíndrico simple sin células caliciformes. Muy importante, lo voy a anotar acá. A nivel de los bronquiolos tenemos un epitelio cilíndrico simple sin células caliciformes. Luego, a nivel del bronquiolo terminal, el epitelio se vuelve más pequeño, ya ni siquiera es cilíndrico simple, sino que se convierte ahora en un epitelio cúbico simple. Sí, ya estamos por acá. Epitelio cúbico simple. Y luego a nivel del bronquiolo respiratorio, el epitelio se hace más pequeño todavía. Es un epitelio cúbico bajo. Es decir, más o menos, si esta es una célula cúbica y esta es una célula plana, el epitelio del bronquiolo terminal es un intermedio. Es un epitelio cúbico bajo, que no termina de ser cúbico por completo, pero tampoco es un epitelio plano. Porque el epitelio plano solamente se encuentra en los alvéolos. Mucho ojo con ese detalle. ¿Sí? Y dense cuenta que a partir de los bronquiolos, las células caliciformes ya no se encuentran presentes. Aunque en los fumadores sí se pueden encontrar. Los fumadores desarrollan células caliciformes en porciones del tracto respiratorio donde no deberían estar. Porque obviamente, pues, el humo o cualquier otra sustancia tóxica o lesiva para el epitelio tiene que enfrentarse contra esa sustancia. ¿Y cómo lo hace? Desarrollando moco, porque el moco pues es una capa que protege al epitelio. También a medida que nosotros nos vamos acercando al alvéolo, otra porción que se ve afectada es las placas de cartílago, que cada vez se hacen más ausentes y más discontinuos, al punto de que solamente vamos a poder ver placas de cartílago en los puntos donde se ramifica el árbol bronquial. Esta imagen de aquí, chicos, es muy interesante. Ambas, de hecho. Aquí podemos ver la transición del epitelio, ¿no? Del cilíndrico ciliado pseudoestratificado al cilíndrico simple, al cúbico simple y finalmente al epitelio plano simple. Acá también podemos ver el número de células y de músculo liso, de cartílago, de glándulas que encontramos en cada una de las porciones del tracto respiratorio. Les invito a que analicen esta imagen y puedan observar con lujo de detalle todo lo que he mencionado hasta ahora. Otro detalle muy importante, pues que he pasado por alto y que de hecho sí está en esta imagen de acá atrás, son las células de Clara. Aquí están, células de Clara. Estas células de Clara se encuentran presentes sobre todo a nivel del bronquio terminal. Estas también son denominadas como células bronquiales exócrinas, ¿sí? Fueron descritas por primera vez por Max Clara en el año de 1937. Y estas células pues tienen la capacidad de poder sintetizar múltiples sustancias como por ejemplo el surfactante, oxigenasas que metabolizan el tabaco y también, aún más importante, es la CC16 o proteína de secreción de célula clara, que puede ser utilizada como marcador pulmonar en enfermedades como la EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Listo, entonces. Bueno, aquí tenía los bronquiolos, aquí la célula de Clara, que son más, de hecho las células de Clara terminan reemplazando por completo a las células, al resto del epitelio. Sí, aquí podemos observar, esto es una fotografía electrónica en un bronquiolo, vemos cómo abundan las células de Clara y solo hay un pequeño grupo de células epiteliales. Sí, porque las células de Clara reemplazan por completo las células epiteliales en las porciones terminales del tracto respiratorio. Y esto, chicos, nos redirige a la última porción del tracto respiratorio, los alvéolos. Cada pulmón tiene aproximadamente de 150 a 250 millones de alvéolos. Millones. ¿Sí? Los alvéolos, pues chicos, son estos espacios de aquí, son estas cavidades que representan la parte terminal del tracto respiratorio y son el sitio donde se produce la hematosis, que ya muchos tuvimos que haberla escuchado. La hematosis, ¿sí? Que es esta difusión de oxígeno y dióxido de carbono a través de la barrera hematoalveolar, que vamos a hablar en unos minutos. Ahora bien, pues,
Cada uno de estos alvéolos se encuentra separado uno de otro por estos pequeños tabiques que se encuentran aquí. Estos tabiques de aquí se los conoce como tabiques interalveolares. Pero de igual manera, cada uno de estos alvéolos se comunica uno con otro a través de un pequeño poro, que bueno, lamentablemente acá no he puesto la imagen, pero cada uno de estos alvéolos se encuentra intercomunicado uno con otro mediante unos poros conocidos como poro interalveolar o poro de Kohn. No se sabe muy bien con certeza la función que en condiciones normales cumple el poro de Kohn, pero lo que sí se sabe es que son vías de diseminación para que en caso de que exista algún microorganismo en algún alvéolo, se pueda diseminar muy fácilmente hacia las proximidades. ¿Sí? Ahora, vamos a la histología. ¿Cuál es el epitelio del alvéolo? Es el epitelio plano simple. Epitelio plano simple, donde vamos a poder distinguir tres tipos de células. Tenemos primero a los neumocitos tipo 1 o célula alveolar tipo 1, que son células planas que revisten el 95% de la superficie alveolar y que forman parte de la barrera hematoalveolar o hematogaseosa, que vamos a hablar en unos minutos. Luego tenemos a los neumocitos tipo 2 o célula alveolar tipo 2. Estas células son células cúbicas, ojo que no son planas, son células cúbicas que cumplen la función de sintetizar el surfactante. Importantísimo, pregunta clásica de anatomía. ¿Quién produce el surfactante a nivel del alvéolo? Los neumocitos tipo 2. Este surfactante, pues chicos, cumple la función de reducir la tensión superficial para evitar el colapso del pulmón. Esto es un concepto que yo lo profundizo mucho más en el vídeo de fisiología de mecánica ventilatoria, que probablemente lo vayan a ver, vayan a ver el siguiente ciclo. ¿Sí? Por eso lo explico en otro vídeo. Acá a mí me interesa que ustedes se vayan a la casa y a la clase con la idea de que el neumocito tipo 2 produce el surfactante gracias a uno de sus componentes en específico, que es el dipalmitoil fosfatotidilcolina, que es una sustancia fosfolipídica que reduce la tensión superficial y evita el colapso del pulmón. Y por último, pues, tenemos otro tipo de células que, si bien es cierto, no forman parte de la pared del alvéolo, pero sí se encuentran dentro del alvéolo o en el intersticio, que corresponden a los neumocitos tipo 3 o células de polvo, que son en realidad macrófagos alveolares. ¿Sí? Macrófagos, pues, que cumplen la función de barrer la superficie alveolar para poder eliminar cualquier partícula de polvo que haya sido inhalada. Por eso se las llama células de polvo. ¿Sí? O también para poder eliminar cualquier microorganismo infeccioso, como por ejemplo el Mycobacterium tuberculosis. Aunque el macrófago en realidad no puede eliminar al Mycobacterium y por eso es que las personas padecemos de tuberculosis. Pero bueno, esto entonces es lo más importante sobre los alvéolos. Vamos ahora a hablar sobre la barrera hematoalveolar. ¿Sí? Vamos a hacer aquí un pequeño esquema. Digamos que este es un alvéolo y esto es un vaso sanguíneo. El alvéolo tiene su epitelio, el vaso sanguíneo tiene su endotelio y recuerden que debajo de todo epitelio nosotros tenemos una membrana basal. Y estas son las tres capas que componen a la barrera hematoalveolar. Tenemos en primeras instancias al epitelio alveolar, el epitelio plano simple del alvéolo, que está formado por los neumocitos tipo 1 y que van a estar cubiertos por el surfactante. ¿Sí? Luego tenemos a una membrana basal relativamente gruesa. Y por último tenemos al endotelio vascular. Sí, estas tres capas finas son las que van a facilitar el intercambio de oxígeno, la difusión, perdón, ya no se habla de intercambio, ahora se habla de difusión. La difusión de oxígeno y dióxido de carbono, ya que recuerden, como lo dije en mi vídeo de epitelio, el epitelio plano simple es un epitelio especializado en la difusión, especializado en el intercambio, especializado en el cruce de sustancias. Por eso es que acá no puede existir un epitelio cilíndrico, porque un epitelio cilíndrico sería muy grueso y no facilitaría esta difusión de gases. Así que chicos, en conclusión, el sistema respiratorio está tapizado por epitelio respiratorio durante toda su extensión, excepto en el techo de la cavidad nasal, que el epitelio ahí es especializado en la olfacción, excepto en la epiglotis, en los repliegues vocales, en los repliegues vestibulares, ¿sí? Y a partir de los bronquiolos, el epitelio se vuelve cada vez más pequeño y sufre una disminución progresiva
del epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado a epitelio cilíndrico simple, luego a epitelio cúbico simple, luego un epitelio cúbico bajo y finalmente un epitelio plano simple que lo encontramos a nivel de los alvéolos. Y dentro de los alvéolos están los neumocitos tipo 1, que son las células epiteliales por excelencia, y los neumocitos tipo 2, que secretan el sulfactante. Esto ha sido todo por hoy, chicos. Espero que les haya gustado el vídeo. Si tienen alguna sugerencia o comentario, lo pueden poner abajo. Sin más que decir entonces, me despido. Adiós.